Tampoco podemos tomar como ejemplo a los chilenos. Hablamos en estos momentos con el exministro de Defensa, Daniel Mora. Señor Mora, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Pedro, un placer estar con usted. La decisión tomada en Consejo de Ministros el día de hoy, según el recuento que acabo de hacer, señor Mora, ¿es la más prudente para poder contener esta crisis migratoria? Yo pienso que es una situación reactiva, ¿no?, frente al problema. ¿Cuánto tiempo tenemos ya esta migración? Varios años. Creo que acá ha habido una gran falta, como siempre, gran falta de previsión, falta de planificación. Las decisiones han demorado mucho en tomarse, falta de acciones con oportunidad para poder afrontar este tema de migraciones. Este estado de emergencia que se ha dado, faltaría pues las medidas complementarias y las Fuerzas Armadas para controlar el ingreso de inmigrantes solamente en el problema de Tacna. Solamente en el problema de Tacna ya es un tremendo problema. Yo he estado siguiendo el tema Chile. En Chile es un gran problema. En Chile hay más o menos 600.000 migrantes. Algunas estimaciones afirman que ya están cercano al 1.000.000 con los migrantes ilegales. Y la población chilena llega a más o menos 15 millones de habitantes, comparado con los nuestros. Y han comparado inclusive pues de que el Perú es más grande, que tiene 30 millones, etcétera, y tampoco están preparados para esto. Así que tampoco podemos tomar como ejemplo a los chilenos. Los chilenos también están en tremendos problemas políticos por este tema de migrantes. ¿Por qué? Por el incremento de la criminalidad que se ha producido en Chile. Más muerte de carabineros, de policías. También está en la discusión permanente en Chile sobre el tema de qué armas deben usar los carabineros, el tema de armas no letales, igualito que nosotros. También ha falta de previsión en ello. Y han tomado decisiones sí que han sido aprobadas para que intervengan las Fuerzas Armadas. Así como nosotros estamos tomando, esto lo acaban de tomar ellos hace 2 o 3 semanas. Lo he visto. Entonces, esto está produciendo simplemente un efecto globo, ¿no es cierto? Nosotros empujan la cuestión del problema al Perú, el Perú también, el globo salta en el Perú, después el Perú los va a llevar a la frontera con Ecuador, pues supongamos, otro globo salta por Ecuador, y así sucesivamente. Este es un problema de las migraciones global. Yo le cuento más o menos el caso de Europa. ¿Quién tomó el real peso de lo que significaba la migración global en Europa? La Merkel, la canciller alemana. Y la canciller alemana dijo, bueno, señores, acá nos mojamos todos. Nos mojamos todos, ¿por qué? Porque no es un problema de Alemania, no es un problema de España, que vienen la mayoría africanos, no es un problema de Italia, es un problema de toda Europa. Y tomaron muchos acuerdos importantes. Claro, ha sido un acuerdo regional y en este caso se está tomando decisiones de manera unilateral. Cada país verá cómo resuelve el problema. Exacto, Pedro. Es lo que yo digo. Acá deberíamos estar caminando hace tiempo con un acuerdo regional, ni siquiera bilateral, porque afecta a toda la región. Brasil no deja entrar. Colombia está con problemas de cerca de 2 millones. Nosotros más de 1,5 millones. Ecuador igual. Chile igual. Bolivia igual. Los haitianos, los colombianos, los venezolanos, todos ingresan. Todos tienen problemas. Queremos hacer un acuerdo regional. ¿Y qué hizo Merkel? Dijo, bueno, vamos a hacer un acuerdo regional. Acá todos nos mojamos. Inclusive se crearon fondos para la cuestión de alimentación, de habitabilidad, campamentos, etcétera, para ver la legalidad, etcétera. Entonces nosotros siempre reaccionamos nada más. No tenemos previsión. ¿Qué vamos a hacer con el estado de emergencia? Porque van a estar las Fuerzas Armadas patrullando la frontera. Necesitamos carros, necesitamos que los carros estén con buenas luces, linternas inmensas que existen. ¿La tenemos o no la tenemos? ¿Cuántos policías están patrullando la frontera en este momento?
12 policías, 12 para patrullar toda la frontera, que son desiertos. Tendremos que poner minas, tendremos que poner alambradas. ¿Cómo vamos a hacer los patrullajes? Solamente en Tacna. ¿Dónde vamos a agrupar? Los venezolanos delincuentes están apedreando a nuestra policía porque 12 contra todo lo que se viene. Los policías chilenos están orientando a los migrantes venezolanos, haitianos, colombianos, cómo burlar los pases de la frontera en el Perú. Es decir, también creo que debe producirse un reclamo en este sentido. Ahora, señor Mora, dentro de las decisiones adoptadas por Consejo de Ministros el día de hoy, entiendo que es una situación, un paliativo, un decreto de urgencia que determina que las Fuerzas Armadas también tengan parte de acción en el control fronterizo. El tema de la amnistía, que es un aspecto importante para que se pueda finalmente regularizar a aquellos venezolanos o extranjeros que vinieron de forma regular y hoy que han cambiado su estatus migratorio, necesitan una vez más ponerse a derecho con las normas peruanas. Pero ¿cuál es su percepción sobre este decreto supremo que modifica la ley de migraciones, que hace o facilita que a extranjeros que ingresaron de forma ilegal a nuestro país tengan las facilidades para que puedan regularizar su situación? Bueno, me parece un aspecto importante para saber exactamente cuántos están acá. Inclusive cuando comenzó este problema de inmigración, se habló que cada distrito, cada provincia del país debía tener registrado a todos los extranjeros. Y eso debía hacerse en coordinación con todas las autoridades, la policía, las migraciones, etcétera. Y ya tendríamos en cada zona quiénes son los que viven extranjeros que viven en nuestro país, en los distritos, en las provincias, etcétera. Usted va acá a la playa Pucusá, está lleno de venezolanos. Usted va a Punta Hermosa, encuentra venezolanos. Usted va a un distrito de la sierra, yo estaba la vez pasada en Huancayo, lleno de venezolanos. Entonces, y no los tenemos registrados. Inclusive el gobierno de Caracas rechaza, no recibe a nadie, a ningún extranjero, a ningún venezolano ni de su propia tierra. Por eso un acuerdo regional es importante, inclusive tendrá que entrar la OEA en este caso, porque afecta a toda la región, no solamente a Sudamérica. Pero si avancemos, aunque sea en un acuerdo subregional, pero algo tenemos que hacer con los organismos internacionales también. ¿Qué hace la OIM, que es organismo internacional de migraciones que existe en el Perú? Ahora, ¡nada! Usted habla de los organismos internacionales. Yo recuerdo hace unos años atrás, también lo recordará usted perfectamente, que Amnistía Internacional, si mal no recuerdo el nombre de la organización, que terminó pronunciándose en contra de la militarización de la frontera Perú-Ecuador, cuando vimos tanquetas militares, contingente militar yendo a la frontera para contener el ingreso de migrantes, que ya era desbordante en esa ocasión. Y organizaciones internacionales se pronunciaron en contra de esta medida. Sin embargo, la presidenta también planteó, perdón, señor Mora, también planteó un proyecto de reforma constitucional para que los militares tengan control de las fronteras. Lógico, fíjense, estos organismos internacionales que en realidad son ONG también, hay que decir con todas sus letras, porque no son organismos. Fíjese, cuando estaba el señor Albán, yo me acuerdo, en la representante de derechos humanos en la OEA, yo fui invitado por gente del Pentágono como congresista al Pentágono en Estados Unidos, porque el vicepresidente de seguridad, creo que era de seguridad del Estado, nos invitó. Y fui a visitar a la Oficina de Derechos Humanos de la OEA, donde estaba el señor Albán, con otra congresista. Llegamos y era una oficinita, creo que la que yo tengo ahorita es mayor que esa oficina, y ahí estaba el señor Albán. ¿Y qué nos dijo? Nosotros no defendemos los derechos humanos del Estado. Nosotros defendemos los derechos humanos de las personas que son agraviadas. Es decir, nosotros pagamos a un miembro de nuestro para que esté como representante del Perú de la Oficina de Derechos Humanos, pero él no defendía al Estado peruano.
¿Estados Unidos ha firmado eso? No. ¿Estados Unidos ha firmado la Corte Penal Internacional? Tampoco. No. ¿Alemania la ha firmado? No. ¿Francia la ha firmado? No. ¿Rusia la ha firmado? No. Entonces nosotros debemos, como país soberano, dar las medidas más adecuadas con la protección de derechos humanos que los comprenden también nuestros códigos penales. Entonces, creo que esa cuestión de que entra amnistía, que dice que no pueden poner un vehículo, miren lo que hace Estados Unidos, miren lo que hace México. México en este momento está actuando peor inclusive que los Estados Unidos, si no miren lo que han quemado. Ahora, claro, y para muchos sacar militares de los cuarteles, mandarlos a la frontera, ya es una clara intención de violación de derechos humanos. Por eso en su oportunidad se manifestaron en contra de la militarización de la frontera Perú con Ecuador. En ese sentido, señor Mora, ¿es necesaria, imperiosa la necesidad de poner a los militares en el control fronterizo? Porque la policía no se va a dar abasto. Y el artículo 165 de la Constitución dice bien claro que las Fuerzas Armadas tienen como finalidad garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y asumen el control del orden interno de acuerdo al artículo 137 de esta misma Constitución. ¿Y qué dice el artículo 137 en este tema? Cuando se declara en estado de emergencia, ¿no? O sea, dice pues, el presidente de la República, con la anuencia del Consejo de Ministros, puede dictar estado de emergencia o de sitio. En ese caso de estado de emergencia, ¿no? Es por la perturbación del orden interna, de catástrofe, de graves circunstancias que afectan la vida o la paz de la nación. Puede restringirse, acá se suspenden los ejercicios de derechos constitucionales, ¿no? Que el plazo no excede de 60 días, creo, etcétera. Entonces sí está avalado legalmente y constitucionalmente, pero solamente para hacer ¿qué cosa? Vigilancia de la frontera. Por eso digo, los Estados Unidos han puesto rejas. Sí. ¿Nosotros tenemos una alambrada ahí? No. Nuestra frontera es más permeable que lo que nadie se imagina. Tenemos el puente en la estación de Santa Rosa, en la frontera, que es un pedacito de frontera, porque es una de las fronteras más pequeñas que tiene el Perú, con la que tenemos con Chile, porque la frontera que tenemos con Colombia, con Brasil, etcétera, son pues miles de kilómetros, nomás tenemos con más de 1000 kilómetros tenemos con Colombia, para que tenga alguna idea. Entonces, ¿cómo vamos a controlar? La controlaremos con drones, pero el dron tendría que estar pues con equipos de acción inmediata para ver dónde se producen las filtraciones. Tendremos que poner alambradas, alambres de púas, pero ninguna alambrada tiene efecto si no está cuidado por la fuerza. Así es, señor Mora. Si no está vigilada. Bien. ¿Me entiende? Sí, perfectamente. Entonces, muchas gracias por la comunicación alcanzada. No, es un placer, mucho saludarte, Pedro. Muchísimas gracias una vez más. Ha sido el exministro de Defensa, Daniel Mora, conversando con nosotros.